Cordial saludo para todos. Mi nombre es Miguel Ángel Pico Rodríguez. Pertenezco a la Universidad de Santo Tomás. En este momento estoy cursando mi licenciatura en teología. Y este video pues lo presento al docente Andrés Gio Fonseca, ¿sí? Como ejercicio pedagógico nos correspondía crear una tutoría a una población con uno de los temas transversales dentro de la asignatura. Entonces, en esta oportunidad le hablo a estudiantes de primer semestre, también de la licenciatura en Teología Universidad de Santo Tomás, en la modalidad virtual. El objetivo, realizar un acercamiento al concepto hermenéutica teológica en miras de identificar herramientas que permitan una interpretación bíblica en el mundo actual, ¿sí? Para ello, pues vamos a iniciar con un acercamiento al concepto, ¿sí? Dirigiéndonos a la Génesis. Entonces, esto viene desde los griegos y aparece Hermes, el dios Hermes, el cual era catalogado como creativo, era catalogado como el mensajero. Hermes, que desde pequeño se veía su astucia, su capacidad de creación, de intuir, tanto así que con sus sandalias aladas, las cuales le intercambió Apolo en una oportunidad por una lira, por un instrumento de cuerda, podía viajar a velocidades, a grandes velocidades, e inclusive estar debajo del agua, ir a donde Hades, al mundo de los muertos. Entonces, Hermes se empieza a coincidir como el dios de los viajeros, el dios de mensajero, como dije anteriormente, y de ahí se fundamenta la palabra hermenéutica, ¿sí? Hermes, hermenéutica. Ya dirigiéndonos a la etimología, pues aparece el concepto hermenéuticos, que se conforma de dos partes. Hermeneu igual a yo descifro, y ticos, que es relacionado a. Entonces es yo descifro, pero en relación a. Es un descubrir, es un leer, es un interpretar, pero en relación a. Ya enseguida pues estaremos de pronto profundizando en esto de a qué se relaciona y cómo direccionar esto de la interpretación. Entonces, dos definiciones del concepto. La primera nos dice que todo lo que hay que presuponer en la hermenéutica es únicamente lenguaje. Y la segunda nos habla de que la comprensión consiste en un rescate del sentido que comparten los seres humanos en el ámbito de la historia y la tradición. Entonces, resaltando algunos elementos de estas definiciones, pues lenguaje, ¿sí? La hermenéutica pues está muy ligada a todo lo que concierne el lenguaje, la comunicación. La hermenéutica es interpretación, y aparecen dos elementos muy importantes que nos los entrega Gadamer, que es historia y tradición. Eh, ya metiéndonos en materia e identificando algunos elementos propios dentro del juego, dentro de la hermenéutica. Estos se inspiran en el libro base que trabajamos en la asignatura, eh, eh, texto, contexto y pretexto. Pues señalo algunas de las características allí mencionadas, ¿sí? Para interpretar, lo primero es, y partiendo de la definición anterior donde nos hablaban del lenguaje, pues aparece el texto de tradición. Estos textos, pues algunos de ellos milenarios, aparecen documentos escritos, encíclicas, algunos de ellos históricos, proféticos, leyes, pero en sí documentación que sirve, ¿no? Al momento que fundamenta, que inspira, textos que se convierten como en un material pionero en donde estriba un poco la hermenéutica. Después de esto viene los contextos históricos de situación. Decíamos, hay textos y cada uno de los textos pues tiene una particularidad, el contexto en el que fue escrito, la realidad que se vivía, los distintos símbolos, el lenguaje que utiliza, la intención del autor. Entonces los contextos también alimentan el texto. Si hay un texto, pero hay un contexto que lo favorece.
por eso lo llamamos los contextos históricos. Y a partir de ahí hay un pretexto, es decir, el contexto nos permite identificar el pretexto, ¿sí? O sea, cómo se interpreta, qué inspira, qué motivaciones da, qué reflexiones. Y pues entendiendo esta triada, residimos nuevamente en documentos. Creo que un elemento importante en todo lo que concierne la hermenéutica teológica es la Sagrada Escritura. Allí se condensan pues el material principal, por así decirlo, en lo que concierne la revelación de Dios, la construcción del reino. Ahí se concierne un material histórico en donde encontramos como una base en todo lo que concierne la interpretación de la teología. Y después también aparecen elementos como la tradición y el magisterio. Allí toda la cuestión de dogmas, todo lo de los padres de la iglesia, todo, o sea, también desconocer estas fuentes, creo que nos permite como de pronto distorsionarnos en lo que concierne interpretación. Aparece un último elemento que siento que es donde reposa todo y es el tiempo histórico. Ahorita hablábamos de los contextos históricos de los textos, pero con esto de tiempo histórico, pues es como la actualidad, porque cada texto se lee en un contexto. Entonces, el tiempo histórico sería el mundo actual, las realidades contemporáneas, que también demandan de, de una teología que incida desde su reflexión, desde su hermenéutica, en las realidades que acontecen. Y este tiempo histórico, pues, es cambiante, ¿sí? Las problemáticas de hoy no serán las mismas de dentro de 20 años, y no significa que el texto se lea solo en función de lo de hoy, omitiendo el contexto que lo antecede, pero tampoco es el hecho de que nos quedemos solo reconociendo elementos históricos y no yendo a la realidad actual, sino que se deben compartir horizontes. Lo actual y lo antiguo se deben unidireccionar en el pretexto, es decir, en la iniciativa, en la creatividad, en la propuesta, desde nuestro quehacer teológico. Dando continuidad a este esquema, pues aparecen los tres conceptos que han sido transversales: texto, contexto y pretexto. Frente a texto, pues Sagrada Escritura, en el ejemplo que voy a colocar, que se va a dar. En el contexto, pues colocamos América del Sur, Suramérica, vemos todos los países suramericanos. Y el pretexto, como lo decía anteriormente, la realidad social. Si nos ponemos a mirar la realidad de estos países, pues muchos de ellos con necesidades apremiantes desde en la educación, desde la pobreza, desde la salud, desde narcotráfico, habrán miles de cosas, de realidades que podemos señalar, eh, algunas de ellas medioambientales, otras hacia niños, hacia jóvenes. Bueno, bastaría hacer memoria y identificamos distintas crisis y problemáticas que aparecen. Eh, Texto, aquí colocamos una cita bíblica en donde en ese momento pues el Evangelio de Mateo nos narra que la muchedumbre estaba hambrienta y Jesús no es ajeno a esta realidad, sino que la encara y le dice a sus discípulos que no los manden a la casa, sino que ellos le den de comer. Es decir, se asume como eso de darle pan al que no tiene. Y dentro del contexto, un pequeño dato, colocando como ejemplo a Colombia, según el DANE, en un reporte que sacaron este año del 2010, en este año lo sacaron, un reporte del año pasado, 2019, se identifica que la pobreza fue 35.7 a nivel de población, ¿no? Entendiendo el 100% como la totalidad, y la pobreza extrema fue el 9.6. Entonces creo que son cifras que nos deben decir, que nos deben desafiar, y un texto, a la luz de un contexto, la necesidad en nuestro propio país, pues aparece un pretexto, y en este momento pues lo llamo teología de la liberación, entendiendo que han habido muchos mártires, muchas personas, entendiendo que esto es un tema que ha ido desafiando, que ha ido como metiéndose un poco en la reflexión teológica
de estos últimos años y, y esto solo como por mencionar, ¿no? Un ejemplo cercano. Un texto bíblico escrito hace alrededor de 2000 años, a la luz de un contexto que es la realidad actual, favorece un pretexto que es una acción concreta, es algo que va de pronto más allá de la reflexión y se encarna en la realidad que acontece. Entonces esta es como una breve presentación, solo unos minutos, en donde se presentan algunas herramientas, se señalan algunos desafíos y se muestra uno de los temas transversales en esta asignatura, que fue la hermenéutica. Muchas gracias y